Este es mi deseo. Y de verdad, de todas las cosas que estamos por vivir y viviendo ya actualmente, yo creo que lo más oportuno, lo más sabio y lo mejor que podríamos hacer y lo menos que podríamos hacer es entregarnos totalmente al Señor. Quiero invitarte a que nos acompañes en este canto. Dice, este es mi deseo. Este es mi deseo, darte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti.
están? Muy buenas noches. Hoy miércoles 6 de mayo, miércoles de oración. Para mí es un placer poder entrar hasta sus hogares a través de este medio. Y bueno, vamos a leer la palabra de Dios allá en el Salmo número 5. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 5. El título es Plegaria para pedir protección, un salmo escrito por el rey David. Yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo número 11 y nos vamos a unir todos en el versículo número 12. La palabra de nuestro Dios habla y dice de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mi oración, considera mi gemir. Está atenta a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abiertos en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caiga por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Leemos todos el versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con su escudo lo rodearás de tu favor. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por este miércoles de oración. Hemos venido a estudiar tu palabra. Hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Y también traemos peticiones delante de ti, Señor, y hoy rogamos para pedir protección en medio de esta dificultad. Te pido, Señor, que no me permitas hablar a mí, sino habla tú a través de mí. Y, Señor, que toda esta enseñanza pueda tocar los corazones de aquellos que nos están viendo a través de este medio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el rey David estaba viviendo un tiempo de mucho conflicto. El rey David estaba siendo perseguido y en este momento llega en la cúspide de su problema y el rey David ruega, ¿verdad? Ruega por protección. Y si tú ves desde el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, el tema principal no solamente la protección o que Dios nos libre de alguna situación, sino en la comunicación. La importancia que hay del orar, la importancia que hay de poner nuestras situaciones en sus manos. Vamos a estudiar el versículo 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Aquí el rey David vuelve a hablar, igual que en el capítulo 4, le dice al Señor: necesito que escuches lo que yo te estoy diciendo. El rey David estaba viviendo un tiempo complicado, un tiempo de persecución, un tiempo en todas las áreas de su vida de escasez. Y él, en su desesperación, no fue y quiso arreglar las cosas a su modo, sino que va con Dios y le dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Pero dice después en el punto y coma, dice: considera mi gemir. Quiere decir, si tú te das cuenta, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, David oraba. En el capítulo 5 ella estaba gimiendo. Ella estaba clamando. Ella estaba teniendo un gesto de dolor. Ella estaba llorando. Ella estaba desesperado. Ella no sabía qué hacer. Todo se había tornado muy complicado. Era un tiempo súper difícil para él. Y él de una manera firme, de una manera de llamar la atención a Dios, le dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Versículo 2: está atento a la voz de mi clamor. En los salmos
Hay muchos salmos donde se pide que Dios ponga su oído para escuchar el clamor de su pueblo. Yo no sé en estos días cuántas veces has orado al Señor, pero yo en algunos días de estos, yo le he dicho: Señor, está atento a mi clamor. Ya no es una simple oración, ya no es nada más orar por orar, sino ya es un clamor, ya es una necesidad. Y dice el versículo 2, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y aquí hay algo importante. Si tú vienes al versículo 2, dice Rey mío y Dios mío, está hablando de algo de pertenencia. Tú no puedes, imagínate que el día de mañana, si tú tienes hijos, ¿verdad? O no tienes hijos, que llegue una persona que no sea tu hijo o tu hija y te diga: papá, necesito dinero. Qué extraño, ¿no? En primer lugar, si estás casado dirías: me vas a meter en un problema. No te conozco. Los que están solteros le pueden decir: hazte para allá, yo no soy padre de nadie. Bueno, imagínate que te pida dinero o protección a alguien que no conoces. Te puedo asegurar que no lo harías. Sería muy complicado el poder ayudar. Es lo mismo con Dios. Dios va a estar atento a la voz de nuestro ruego siempre y cuando sea nuestro Dios, sea nuestro Rey. Dios no puede bendecir a un desconocido. Tiene que haber esa intimidad, tiene que haber esa confianza. Por ejemplo, cuando tú tienes alguna necesidad, ¿a quién le pides ayuda? A alguien que le tienes confianza. Entonces nos damos cuenta, aquí en el versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Hay una confianza entre el rey David y Dios, y dice: porque a ti oraré. Le estaba anticipando el rey David: Señor, voy a estar orando, te voy a estar diciendo lo que está pasando, necesito que me hagas caso. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciba esa bendición. Nosotros podemos ver con Jacob, ¿verdad? Que cuando él luchó con el ángel de Jehová, dice que le dijo: mira, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Hubo un diálogo y luego Jacob le dijo al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. Bueno, era lo que el rey David le estaba diciendo: yo a ti oraré. Sabes que tengo problemas, sabes que estoy viviendo una situación complicada. Bueno, considera mi oración, considera mi gemir, está atento a lo que te voy a decir, porque me perteneces, porque yo te pertenezco, y entonces a ti voy a orar. Versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Cuando enseñamos aquí en la iglesia acerca de las 3 disciplinas, la primera disciplina es el orar y leer las escrituras. Y muchos me han preguntado: bueno, pastor, ¿cómo debo de leer la Biblia? Hay muchas formas de leer las escrituras. De hecho, hay una muy famosa que es leer la Biblia en un año. En mi parecer y como pastor, no te la recomiendo, porque realmente solamente vas corriendo y queriendo cumplir para poderla terminar en un año. Yo preferiría que leas una carta, un libro en un año, pero que el mensaje sea relevante en tu vida y lo puedas poner en práctica. Pero cuando hablamos de la oración, me preguntan: ¿y cómo debo orar? ¿A qué hora debo orar? Fíjate, no te puedo decir la hora porque sería un cuanto egoísta, ¿verdad? Y no quiero que usted viva o piense lo que yo pienso. Pero el salmista dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué importante es que le entreguemos los primeros minutos de nuestro día al Señor. Que le entreguemos lo primero. Recuerda cuando estábamos antes de la cuarentena, ¿a qué horas te levantabas? No, pues me levantaba a las 6 de la mañana, pero ya se me hizo tarde. Y lo último que te acuerdas, mira, te acuerdas de que debes de preparar cosas, que tienes que hacer el desayuno, que tienes que preparar tu comida que te vas a llevar, tienes que preparar tu mochila para la escuela. Y lo último que nos acordamos es de orar. Y dice aquí el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Tiene que ser prioridad que nuestro día se lo entreguemos al Señor en oración. David era su prioridad. David dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, dice, me presentaré delante de ti. Y no queda allí. Primero aparece que él se va a presentar delante del Señor. Yo tengo una pregunta: ¿cada cuánto te presentas delante del Señor? Hay oraciones que yo les digo, las oraciones contra el insomnio. Ay, pastor, es que yo no duermo, pero que un día me puse a orar y me entró un sueño. Eso no es oración. Esas son oraciones, son medicina contra el insomnio. Está diciendo aquí: de mañana me presentaré.
Quiere decir que va a haber una comunión, va a haber un tiempo de comunión entre Dios y el hombre. Y no esperes nunca que Dios te conteste en el momento que tú quieres. Fíjate lo que dice aquí. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y cómo dice ahí? Y esperaré. Qué importante es tener paciencia para poder recibir la contestación de parte de Dios. Hay personas que quieren orar y a la media hora que todo sea contestado. Tienes que aprender a esperar. El rey David estaba en un tiempo de conflicto, un tiempo de caos, pero en medio de su conflicto dice aquí: delante de ti voy a estar y además voy a esperar tu respuesta. Versículo 4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ok, aquí hay algo bien interesante. Tú y yo somos pecadores. Nunca vamos a dejar de pecar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay una gran diferencia en esto. Dice aquí las Escrituras: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y déjame explicarte el contexto de esto. La palabra dice que si confesamos, qué importante es aprender a confesar nuestros pecados. No solamente es llegar y: Señor, te pido esto, sino que puedas tú confesar tus pecados, ser honesto con el Señor. Yo no sé si en algún momento o algún día tú llegaste a irte a confesar con un sacerdote. Quiero que seas bien honesto, solamente mueve la cabeza, nadie te está viendo, esto solo para ti. ¿Alguna vez dijiste la verdad? Cuando fuiste a confesarte, dijiste la verdad. Te puedo asegurar que el 98.5% de las personas que se han ido a confesar con un sacerdote dicen mentira o no dicen todo. Porque es penoso, porque es vergonzoso. Bueno, con Dios, a Dios no lo puedes engañar. Dice la palabra: te debes de confesar. Dios no puede habitar junto a alguien que tiene maldad, junto a alguien que no se ha confesado. Ahora, la confesión no es decir: Señor, perdóname por mis pecados. Ok, ten la capacidad, y como decimos aquí en México, ten los pantalones para decir cuál es ese pecado específico por el cual te estás arrepintiendo, y además, ¿por qué cometiste ese pecado? Es una verdadera confesión. Es muy fácil decirle: Señor, perdona mis pecados, pero ahí muere. Pero qué complicado es decir: Señor, tengo este pecado y lo he hecho por esto, te pido que me perdones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de confesión, entonces Dios puede contestar a nuestras plegarias. Pero cuando tú evades la confesión, cuando tú dices: al fin Dios me conoce. Claro, Dios nos conoce, pero a Dios le gusta que hablemos, le gusta que confesemos, aunque Él ya lo sabe todo. Dice: los insensatos, o sea, los necios, no estarán delante de tus ojos. Dice aquí: aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y déjame explicarte, no está hablando en tercera persona, está hablando en primera persona. ¿Qué pasa cuando tú no confiesas tus pecados? ¿Qué pasa cuando no eres suficientemente honesto con Dios? ¿Sabes? A Dios no le vas a engañar. A Dios no le vas a engañar. Y quiero que entiendas algo. Una cosa es el remordimiento de conciencia y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento de conciencia es: pequé, me siento mal, pero no pasa más y probablemente vuelva a caer y no pasa nada, vengo y pido perdón. Pero el verdadero arrepentimiento es entender que lo que has hecho no agrada a Dios, y no porque tienes que dejar de hacerlo, sino porque eres íntegro. Todo eso lo depositas en las manos de Dios y comienzas a caminar de diferente manera. ¿Tú sabes lo que significa la palabra salvación? La palabra salvación significa girar, caminar al revés. Eso es la salvación. Caminar en un sentido diferente. Y eso te lleva cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, con una persona que no se arrepiente, una persona que no ha entendido lo que es el arrepentimiento, Dios no puede obrar en su vida. Dice: al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Y luego viene el rey David, y quiero explicarte algo. Si analizamos la vida del rey David era el hombre
Haz una lista de lo pecador que era y no terminas. Era un hombre sumamente pecador, pero tenía algo que muchos de nosotros no tenemos. Él reconocía que era pecador, él se arrepentía y entonces él pudo escribir el versículo número 7. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Vamos a regresar a casa, o sea, regresaremos a las instalaciones de nuestra iglesia muy seguramente entre la segunda y tercera semana de junio. Pero yo te hago una pregunta: ¿cuál es el propósito que tú vengas a la casa de Dios? ¿Cuál es el propósito con el cual tú vienes a estar en este lugar? A poder entrar a su presencia. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia. Y la misericordia se traduce como palabra gracia. Nosotros no hemos ganado el estar en la casa de Dios. Nosotros no hemos hecho nada por ser salvos. No hemos hecho nada, no hemos trabajado en nada, no hemos sacrificado nada para poder obtener la salvación. Sin embargo, por su misericordia, por su decisión, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos salvos. Y el rey David lo entendía. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuántas veces has dicho: no voy a la iglesia porque no me siento digno, no me siento digna? ¿Cuánta gente ha dicho: ay, ¿por qué vas a la iglesia? Esa iglesia está llena de hipócritas. Te hago una pregunta: ¿de qué crees que se trata la iglesia? Pues la iglesia se trata de que la gente hipócrita, la gente mentirosa, la gente pecadora venga a Jesús. De eso se trata. Analiza la gente que seguía a Jesús, la gente que estaba alrededor de Jesús. No era gente bien portada, no eran ni siquiera religiosos, era gente pecadora así como tú y como yo. Y dice aquí el versículo 7: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y no solamente entraré en tu casa, sino viene una palabra bastante interesante: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En estos días que no hemos podido estar en el templo, que hemos estado en un templo virtual, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué pasa cuando estás viendo la transmisión? Hay personas que están viendo la alabanza y ni les interesa. Están comiendo, están platicando, esperando el tiempo, como el pastor ya los exhibió de que se saltan la alabanza. Entonces dicen: no, para que no se den cuenta, ¿verdad? Pero no ponemos atención. A ver, el propósito de que la alabanza esté es para adorar. El propósito de la enseñanza es para que usted escuche con atención. Dice aquí: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Qué importante es que seamos hombres y mujeres de adoración en medio del conflicto. Cuando tú te dedicas a adorar al Señor, cuando tú te dedicas a entregar tu vida al Señor, todos tus problemas comienzan a disminuir. Y versículo 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Qué importante es pedirle al Señor: guíanos, no quiero cometer cosas tontas, comportarme como si no te tuviera a causa de mis enemigos. Pon en tu mente un enemigo. ¿Ya lo tienes? ¿Sí o no? Ahorita que lo pusiste en tu mente, hubo hasta un destello de molestia. Hubo como un destello de coraje. En algunos casos ese dolorcito de estómago. Empezar a pensar todo lo que pasó. Bueno, pues precisamente Dios quiere protegerte de eso que acabas de pensar. ¿Para qué? Para que el día de mañana tus enemigos no se burlen del Dios que tienes. Fíjate lo que dice aquí: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, ayúdame a vivir en integridad. ¿Para qué? Para que yo no me enganche, para que yo no haga lo mismo que todo el mundo hace y que termine en conflictos. ¿Con quién? Con mis enemigos. Sino guíame. Y dice aquí el versículo 9: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Y bueno, la palabra de Dios no habla de juicio aquí, ¿verdad? Sino el rey David está hablando de la imagen que él tenía de sus enemigos. Pero yo te hago una pregunta: sin juicio, sin juzgar lo que te hicieron, ¿tú qué crees que ellos desean en su corazón
para ti. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas, o sea, presumen. Castígalos, oh Dios, caiga por su mismo consejo, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Yo cuando leo estos versículos digo, el rey David sufría de bipolaridad. Porque ¿cómo puedes adorar a Dios y después pedir el mal para tu enemigo? Pero realmente lo que estaba hablando aquí el rey David cuando dice castígalos es llámales la atención. Ahora, no pidamos eso por nuestros enemigos, sino llamar la atención. ¿De qué manera? A través de los lazos de amor del Señor. Que Dios pueda tocar el corazón de nuestros enemigos. Yo no pido que sean castigados, yo no pido que sean hechos pedazos, sino al contrario, que ellos puedan conocer el amor de Dios, que ellos puedan conocer el amor del Señor, y entonces de esa manera no es castigarlos, pero sí exhortarlos al amor. Versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Amado hermano, ahorita estamos en un tiempo complicado. ¿Cuál es la actitud del cristiano en medio de toda esta crisis? Dice aquí, alégrense todos los que en ti confían. Tienes que sonreír. Que hoy en esta noche te vayas a dormir con la confianza de que Dios te protege, de que Dios nos está cubriendo con sus alas, que Él nos está protegiendo, Él nos está amando. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti, se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuál es tu actitud frente a los conflictos que vives? Yo siempre que leía Santiago capítulo 1 versículo 2, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, yo decía, Santiago está loco. ¿Cómo me voy a alegrar en medio de un conflicto? Pero aquí, ahora lo comprendo, porque si Dios está conmigo, si yo confío en Él, tengo que alegrarme, porque la Biblia dice que el Señor nos llevará de victoria en victoria. En medio de lo que estás viviendo, en medio de una enfermedad, en medio de un conflicto familiar, en medio de una mala economía, tienes que sentirte gozoso siempre y cuando tú confíes en el Señor. Dice el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12, y con esto voy a terminar. Porque tú, Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo. Y justo no es la palabra que muchos pensamos, aquel que no peca. No, justo viene de la palabra justificar. Porque tú, Jehová, bendecirás al que es justificado en Cristo Jesús. El que ha entendido que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El que ha entendido, el que ha creído que Él dio su vida por rescate por nosotros. Dice, porque tú, Jehová, bendecirás al que es justificado, al que ha entendido Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendecirás al justo. Y ve cómo termina este capítulo maravilloso. Dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hay una conexión con el Salmo 3, versículo 3. El rey David pide que sea su escudo. En el versículo 12 del Salmo 5 lo ratifica. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Hoy Dios puede ser tu escudo alrededor de ti. Hoy Dios puede protegerte siempre y cuando tú confíes, siempre y cuando tú lo busques. No busques una religión, no busques una iglesia, no busques un pastor. Busca al Señor, confía en el Señor y Él será tu escudo y será tu fuente de bendición. Oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder explicar tu palabra hoy, este miércoles de oración, donde muchos tenemos
problemas que hemos traído delante de ti, hemos estado orando. Ahora te pedimos que tú contestes. Queremos esperar en ti, sabiendo que tú eres nuestro escudo, sabiendo que es importante que confiemos en ti, que nos tomemos de tu mano, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades de cada persona que el día de hoy se está viendo, que se dio tiempo a ver esta transmisión. Bendecimos la vida de aquellos que están enfermos, Señor, de aquellos que tienen problemas familiares, Señor, de aquellos, Señor, que están pasando un tiempo complicado en su economía. Y hoy rogamos, porque estamos ya en la semana aquí en Villa Guerrero del trabajo de la flor, hoy rogamos por todos los floricultores. Señor, te pido que bendigas al campo, que les permita, Señor, vender su flor, porque es la forma como se activa la economía en todo este municipio. Bendecimos a todos los floricultores, Señor, y que puedan confiar en ti, sabiendo que tú eres escudo y que tú moverás tu mano para poder traer una mejor economía a esta región. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, déjame darte rápido anuncios. El día domingo nos vemos a las 10:30 de la mañana a través de Facebook, a las 11 de la mañana a través de YouTube, y también a las 12 estará una clase ya para todos los niños de Calvary Kids, ¿verdad? Va a poder usted ver la transmisión, su clase para niños. Espere, va a estar maravilloso esto, va a ser de mucha bendición. Nos vemos el día domingo. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos haber estado en sus hogares. Soy el pastor David González de Calvary Chapel, Villa Guerrero. Bendiciones, buenas noches.